Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Cosas que Contar. Yo soy Dani, soy facilitadora certificada de EFT Tapping, soy facilitadora de workshops de escritura o journaling y soy host de este podcast y estoy muy emocionada de estar aquí otra vez. Estoy grabando en la naturaleza, en el jardín, con un casi sunset hermoso. Y estoy muy contenta de estar aquí. Lo volví a hacer porque el último que grabé, el episodio de la semana pasada, sonó bastante bien. Bueno, me di cuenta de algunas cosas que podía mejorar y lo vamos a hacer en este episodio. Pero bueno, hoy les quiero contar, terminando el año pasado, los dejé con la parte 1 de mis aprendizajes de 2025 y ya nunca grabé las otras partes. Solté el podcast, se me hizo muy fácil soltarlo, como que quería una pausa. Y quería una pausa porque me di cuenta que había momentos en los que iba como pollo sin cabeza y quería volver a plantearme mi propósito, mi intención y todo detrás de mi negocio, de lo que hago y por qué lo hago. Y les voy a contar un poquito más a detalle sobre esto. Ese es como el segundo aprendizaje que les voy a contar hoy. Pero primero les quiero hablar sobre el tema de el dinero, que fue algo que tuve que trabajar muchísimo el año pasado, si bien lo he trabajado antes y creo que es algo con lo que nunca dejamos de trabajar, o al menos yo ahora lo veo y creo que siempre voy a estar trabajando esto. Y no soy experta ni nada, no les voy a venir a hablar de manifestación, de abundancia, qué pueden hacer y demás. Esto es desde mi experiencia y desde cómo yo me empecé a relacionar con el dinero. Y es que cuando dije, ok, voy a apostar 100% a mi negocio, voy a hacer esto, empecé a como a ser un poco más cuidadosa con mi negocio, pero hacia la mala. O sea, yo me daba cuenta que de pronto ya no quería gastar o que lo estaba contando demasiado y demás. Yo siempre he sido una persona muy organizada con mi dinero. Siempre, o sea, llega mi estado de cuenta de la tarjeta, yo descargo los movimientos y veo a ver cuánto fue de esto, cuánto fue de esto, cuánto fue de gastos fijos, cuánto fue de comidas, como cosas, lo separo y veo que el total me dé con el total de la tarjeta y digo, perfecto, ya lo pago. O sea, yo hago mucho eso. Y siempre lo he hecho y siempre he tenido registro más o menos como de cuánto gasto, pero ahora lo empecé a hacer como obsesivo y literal era como, no sé, si por algo Miguel me decía, o sea, tienes 5 pesos para completar X pago, yo decía sí y anotaba 5 pesos, pero lo anotaba así como con estrés, o sea, ya todo el registro que llevaba de mi dinero pues no estaba siendo bueno para mi mente. Y entonces el día de mi cumpleaños, que hago una comida en mi casa y pues yo ya sé más o menos cuánto me gasto en esa comida por el número de personas que son y demás. Entonces fui al súper, hice lo que, o sea, compré lo que tenía que comprar en el súper, luego fui a Costco y me di cuenta, o sea, que cuando anotaba los montos era como... De por sí voy a Costco, siempre compro 4 cosas y es, señorita, son 5,000 pesos. Es como, ¿qué? Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que ese día que anoté los montos y como que por un segundo me pasó por la cabeza esta preocupación como de, oh, no hubiera hecho una fiesta de cumpleaños. Y dije, no, basta, o sea, esto no lo puedes hacer, o sea, no puedes seguir pensando así. Ya, como que suéltalo, porque estaba empezando a tener una relación horrible con mi dinero, de pensar como, a ver, no sé cuándo me va a entrar y entonces me preocupa cuánto está saliendo. A pesar de que, pues, tengo mis ahorros, o sea, no tomé una decisión descabellada, tengo mis ahorros, estoy organizada y demás. O sea, como que no fue una decisión descabellada, pues. Pero a pesar de esto, mi comportamiento sí empezó a ser un poco loco en ese sentido y lo entiendo por las cosas que aprendí en mi vida sobre el dinero, por cómo aprendí a relacionarme con él, cómo aprendí a tener miedo a que se fuera, a que no hubiera, que nunca fuera suficiente y demás. Y entonces me acordé, he leído muchos libros del dinero, pero hay dos específicamente que a mí me gustan mucho y que a mí me han llenado. Y el primero se llama Happy Money de Ken Honda, que en español, según yo, literal se llama Dinero Feliz. Y es un libro donde él habla con esta filosofía oriental sobre el dinero, que es el dinero feliz, cuando el dinero está triste, cuando el dinero está en reposo, cuando el dinero está estancado, cómo darle movimiento. Sí lo hace desde una perspectiva de un hombre de negocios, porque él es un businessman, pero también tiene como toda esta parte de pensamiento oriental que no es nada más como de energía y como súper woo, sino que cuando lo leí me hizo sentido. Y es un libro chiquito, o sea, es chiquito de tamaño y no es muy gordo. Pues sí, como que leí ese libro y me acordé y dije, claro, tengo que
bueno, no tengo que, pero quiero cambiar la forma en la que estoy tratando a mi dinero y en la que me estoy tratando a mí por usar mi dinero. Y ahí me empecé a calmar. Y después hay otro libro que es un libro que yo solita nunca hubiera comprado en mi vida, porque la portada es una chava que es la autora del libro, que se llama Amanda Frances, que está metida en una tina con billetes. O sea, se ve como muy, no sé, rosa, ¿sabes? Se ve como muy así, como, oh, dinero, 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 dinero. Y nunca lo hubiera escogido en una librería, pero lo escuché en un podcast y hablaban muy bien de él. La chava que lo mencionó en el podcast, no me acuerdo cuál fue, pero fue hace mucho tiempo. Yo lo leí en 2020, pero lo había escuchado tal vez un año antes. Y la chava que lo leyó mencionaba que le había ayudado mucho para hacer trabajo interno y reconocer su relación con el dinero desde un lugar distinto. Y dije, lo voy a leer. Y sí está muy bueno porque justo esta chava te cuenta su historia de éxito. Hoy ella vive en la opulencia, en la abundancia y demás, pero pasó de no tener nada a tenerlo todo, enseña, da cursos, tiene libros, cosas así. Pero justo te hace muchísimas preguntas. Entonces es un libro que yo la primera vez que lo leí, les digo, fue en 2020 y me eché a mano todas las respuestas y ahorita lo volví a hacer otra vez y me di cuenta que vuelvo a tocar puntos de, pues sí, de mi relación con el dinero, de lo que aprendí, de cómo me relaciono con él desde niña por lo que vi en mi casa. Yo, por un lado, en mi casa era el dinero no crece en los árboles y había cierto struggle y yo sabía que mi realidad económica no era igual a la de mis amiguitos de la escuela, por ejemplo. Y pues sí, sabía que había cosas que no podíamos gastar, como que se escuchaba esa conversación. Y por otro lado, no sé cómo decirlo sin que suene feo, pero y lo estoy pensando porque no, partes de mi historia sé que no solo hablan de mí, hablan de la otra persona involucrada, pero hubo esta ausencia de la otra, del otro parent que tenía que existir en la vida y tampoco daba dinero. Entonces en terapia me di cuenta de alguna manera que era como, si no me quieres entonces no me das tu dinero. Y eso la Dani chiquita con el paso del tiempo lo transformó en un, pues no te mereces dinero, no te mereces, como alguien que se supone que te lo debería de dar no te lo quiere dar, entonces porque la vida te lo va a dar, porque te lo merecerías. Entonces un poco esa es como la narrativa que ha existido en mi cabeza. Y leí las respuestas que hice hace 4 años con las de ahora y eran distintas, iban por caminos diferentes. En ese momento yo tenía un trabajo de oficina, fue como en, sí fue en 2020. Yo tenía un trabajo de oficina, estaba en un lugar completamente diferente al de ahora. Sin embargo, como que el punto era el mismo, la creencia era la misma. Y dije, ok, aquí hay cosas que todavía tengo que trabajar y que no está mal. Al final es una relación que aprendiste mucho tiempo y no está mal tener que volverlas a trabajar y no está mal volver a tocar esos puntos en la vida. Y me di cuenta que en vez de disfrutarlo y en vez de decir, órale, he trabajado 13, 14 años para poder estar en el lugar en el que estoy, para disfrutar la vida y no lo estoy haciendo, qué cañón que traigo ese chip tan metido que en vez de decir gracias porque tengo dinero, gracias a la Dani de hace unos años que ahorró para que hoy yo pueda hacer esto, me estoy quejando, estoy viviendo como si no lo tuviera, como si mañana se me fuera a acabar, perdón. Y entonces hice un cambio, o sea, le hice una carta justo a esa Dani que ahorró, que trabajó, que sí, que desde niña trabajó, que extendió su carrera un semestre más para poder tener un trabajo de tiempo completo desde antes de graduarse, a la que pues también se compró bolsas de marca para llenar un agujero y que ahora dice, pues ya las vamos a vender porque ya no es, ya me di cuenta que ya la tuve, ya lo sentí, ya no es lo que me llena. Pero en general, como en esa Dani de alguna manera, no sé si sabías o no sabías que 12, 13 años después íbamos a estar aquí, que íbamos a poder disfrutar ese dinero de una manera diferente y que vamos a tener esa seguridad económica. Y entonces lo que empecé a hacer fue agradecer porque lo tenía, agradecer porque lo estaba usando, porque
pues sí, porque estaba ahí, porque lo podía usar, porque lo podía gastar y porque podía estar en un momento de mi vida en el que podía estar tomando este riesgo para crear algo mío, para ir tras mi sueño. Y que si eventualmente se me acababa o llegaba al límite que yo tengo planeado de mí para mí, no está mal. Es como, bueno, ya lo intentaste, ya te gastaste X cantidad que era tu límite, seguimos y avanzamos y vamos a lo siguiente y buscamos otro trabajo y lo que sea. Entonces, este cambio de chip de pasar de siento culpa por gastar mi dinero a doy gracias porque tengo y lo puedo usar, me cambió la vida completamente. O sea, mis idas al súper, a la tintorería, a un café, a comer con una amiga, a poner gasolina, todo empezó a cambiar y a sentirse mejor y empecé a darme permiso a mí misma de disfrutar la vida. Y para mí ese fue un aprendizaje enorme porque siento que de alguna manera todos tenemos, queramos o no, esta dependencia al dinero porque la vida cuesta cosas, ¿no? O sea, y lo que pagamos, lo pagamos con dinero, pero aprender a relacionarnos con él en diferentes momentos de nuestras vidas creo que es importante. Y a mí me dio paz cambiar este chip y pasar de estarme preocupando y quejándome por algo que solo vivía en mi cabeza a empezar a disfrutar, ha hecho que mi camino sea más bonito. Y en el momento que empecé a disfrutar eso, también empecé a disfrutar el camino completo como tal. Entonces esa fue la lección número 1. Y los libros, se los vuelvo a repetir, es Happy Money de Ken Honda y Rich as Fuck de Amanda Frances. Ese no sé si existe en español. El de Happy Money sí lo he visto y estoy segura que se llama Dinero Feliz tal cual. Pero bueno, el segundo aprendizaje viene relacionado a más o menos como esta pausa que tuve en diciembre, que no fue pausa, más bien fue repensar todo. Y es algo de lo que no he querido hablar mucho y a lo mejor le dedico otro episodio completo a eso, pero estoy nerviosa. El año pasado me dio depresión por esta situación de que dejé de tener un trabajo fijo. Fueron muchas, como que este fue el núcleo de todo y de ahí surgieron cosas diferentes. Uno era como la culpa de dejar algo que siempre quise, algo con lo que siempre soñé, ¿no? Un trabajo diferente, un trabajo distinto, que era lo que tenía. Y pues la culpa de dejar eso, era como siento culpa por dejar algo que yo un día quise. Un día pedí esto y hoy ya estoy pidiendo algo diferente, entonces me daba culpa eso. Por otro lado, me di cuenta que yo tenía mi identidad muy marcada con quién soy en un trabajo, con quién soy en la oficina. O sea, yo soy la niña que tiene estrellita en la frente desde chiquita, que le va bien, que es buena para esto. Entonces toda mi identidad estaba hecha en hacer, en soy Daniela, soy la que estudió ingeniería industrial, soy la que hace tal cosa en tal empresa, soy la que hace tal. Entonces soy Dani la de tal, ¿no? Soy Dani la que trabaja aquí. Y entonces cuando perdí eso era como, ¿quién soy? No sé quién soy, o sea, no tengo una identidad porque no tengo un trabajo y me empecé a perder. Y de ahí también, obviamente, como situaciones de temas personales, personas que salen de tu vida que quieres mucho y cosas así que se van como de puntitas, como que se juntaron muchas cosas y entonces me dio depresión, que al principio yo pensaba que solo era una tristeza muy, 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 muy profunda por todo. Y fui usando las herramientas que tengo, que para mí son pues meditar, escribir y hacer tapping. Y fue como me empecé a dar cuenta, como a ver, mi tristeza es esto, va por aquí, va por acá, estoy entendiendo que va por estos lados. Fue así como lo pude encontrar como en los pilares o en los building blocks que estaban haciendo mi tristeza. Y ya después tuve un periodo en el que lloraba mucho. Miguel se iba a trabajar y yo lloraba mucho y ahí voy a llorar. Y yo me metí a bañar, lloraba muchísimo en la regadera, salía y me volvía a meter a la cama y volvía a llorar. Y en mi mente ya había rondado esta idea de a lo mejor tengo depresión. Y decía, no, yo puedo, porque yo estoy escribiendo, porque yo hago mi tapping, porque yo tal, porque yo puedo. Y siempre he sido la Dani puede, Dani es fuerte, Dani no se rompe, Dani venga. Y entonces como que no me permitía romperme o hacerlo. Hasta que después de mucho tiempo, meses de tener esa idea en mi cabeza y de sí encontrar cosas y sí encontrar paz en las actividades que yo sé hacer, en las herramientas que yo tengo, en las técnicas que yo tengo, un día me acuerdo perfecto, me metí a bañar, me salí de bañar, me puse mi batita y estaba en la cama y como que scrolleaba y
y mientras scrolleaba lloraba. Es una imagen horrible. Le escribí a Miguel, a mi esposo, y le dije, oye, tal vez creo que estoy deprimida. Y me dijo, sí, sin duda, si estás deprimida, creo que es momento de volver a terapia de una manera constante. Y volví a terapia de una forma constante. Y de ahí ya las cosas empezaron a mejorar. Pero me di cuenta que justo mi depresión era eso, porque perdí completamente mi identidad, como que yo había trabajado todo el tiempo de mi vida para ser Dani, esta persona, este ejemplo, la que hace las cosas bien. Y me acuerdo que que creo que en otro episodio les he contado de mi abuelo y de las señales con mi abuelo. Pero yo volteaba al cielo y le preguntaba como, o sea, si me ves ahorita, ¿estarías orgulloso de mí? Como que necesito saber, ¿sabes? Que estás orgulloso de mí. Porque yo sentía que no estaba cumpliendo el estándar, que no estaba haciendo, que no estaba siendo esta persona que había aprendido que tenía que ser, que no estaba, que ya no cabía en este molde en el que me había aprendido a moverme todo este tiempo, ¿no? A trabajar en algún lugar y darle sentido a mi vida, a mi tiempo y a mis acciones con ese trabajo, porque no sabía disfrutar la vida de otra manera, y no está mal. Siempre he dicho que la felicidad no está fuera de un trabajo de oficina o afuera de un trabajo, y lo sigo sosteniendo. Simplemente que en mi caso, como lo aprendí tanto y fue tan mi modus operandi por mucho tiempo, que salirme de ahí fue como me salgo de todo lo conocido y entro a un lugar completamente desconocido en el que no sé quién soy. Entonces me tengo que detener a preguntarme quién soy y qué quiero y cuáles son mis miedos en este momento, y es tocar puntos de mi vulnerabilidad y encontrar mi autenticidad en nuevas cosas, porque yo pensé que a mí lo que me daba mi autenticidad y el ser yo era ser la niña de los Exceles, y la que hace, y la que ayuda, y la que es productiva, y la que saca los números, y la que te puede ayudar a darle la vuelta a tal, organizar tal. Y pues cuando ya no tenía eso, no que no lo tuviera, porque lo tengo para mí, pero era algo distinto, porque hoy las cosas que hago no necesariamente van a dar un resultado instantáneo, y en una oficina o en un trabajo siempre o sea, como que todo tenía un objetivo, como si vas a escribir un mail, tiene un objetivo claro. Si vas a hacer un documento de Excel, tiene un objetivo claro. Si vas a hacer tal, tiene un objetivo claro. Y todas estas palancas van a dar un resultado. Y ahorita, sin duda, sí, todo tiene una razón de ser, todo tiene un sentido, porque todo lo hago pensando en que, sí, en los ladrillitos que quiero poner para mi negocio, pero eso no me garantiza que me vaya a dar cosas, ¿no? Que si yo mando un mail con un descuento, con una oferta, eso no me garantiza que me van a comprar. O si yo hago un post de Instagram, pues eso tampoco me garantiza que la gente que lo vea o que le da like después me va a comprar algo, ¿no? Como que tuve que enamorarme del proceso y de entender qué cosas estaba haciendo por esta presión de tengo que ser productiva, tengo que saber hacer, tengo que tener entregables para mí, tengo que medir mi desempeño, tengo que ser la mejor. Y por otro lado también qué cosas estaba haciendo por miedo a que es que si no hago, entonces no va a entrar dinero, es que si no hago, entonces no voy a vender. Y estaba perdiendo un poco como este amor al arte que yo tengo. Siempre se los digo a mis alumnos en mis clases y en las asesorías de negocios que doy. No vivimos de Magic Beans, yo no vivo de Magic Beans, pero tampoco quiero perder el foco de por qué estoy haciendo esto, por qué empecé a hacer esto, por qué aprendí a hacer lo que hago, por qué decidí hacer lo que hago hoy, y como el corazón que le pongo, no quiero que eso se pierda y que entonces el dinero empiece a ser lo más importante. Porque creo que mi propósito, la emoción con la que lo hago, quiero que siempre sea el drive con el que hago las cosas. Y por eso en diciembre, si bien no paré, porque seguía haciendo cosas, me puse a repensar todo
y a ver como desde qué lugar estás haciendo las cosas, ¿no? Desde qué lugar estás compartiendo, creando, queriendo el like, queriendo la compra, queriendo el follow, queriendo la colaboración, queriendo el cliente, o sea, qué parte de ti la está queriendo y con qué lo estás haciendo, ¿no? Y entonces ese fue mi segundo gran aprendizaje, que puedo estar en calma, que puedo ser productiva desde la calma y que la productividad que usaba en mis trabajos de oficina no está mal, pero no es la que me sirve todos los días en este momento de mi vida o en el proceso en el que estoy, que no es la única que existe, y por eso en 2025 mi propósito es encontrar la productividad en calma. No tengo que estar haciendo. Y me volví a encontrar con momentitos conmigo y me volví a encontrar con, sí, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, como de las rutinas que yo tenía, que las empecé a hacer más en automático y es como, no, porque lo tienes que hacer. Yo con el tapping que hago siempre era muy flexible, pero sí es como, a ver, si quiero trabajar algo, quiero ser constante, y no constante de todos los días lo tienes que hacer a las 6:30 de la mañana, sino lo voy a hacer todos los días, pero voy a encontrar el momento del día para hacerlo. Cuando pueda en las mañanas, lo voy a hacer en la mañana; si puedo en la tarde, lo voy a hacer en la tarde; si puedo a mediodía, lo voy a hacer en mediodía; si puedo hacerlo en el coche cuando voy al súper, lo voy a hacer en el coche cuando voy al súper. Pero entonces empecé a ser muy histérica conmigo misma de lo tienes que hacer todas las mañanas. Y entonces lo hacía, pero ya sin gusto. Y de pronto también con mi escritura, que siempre ha sido muy libre, también era como, no, entonces tienes que ponerte una rutina para escribir, porque tienes que tener una rutina para trabajar. Pero no lo estaba haciendo desde el disfrute, ya no lo estaba disfrutando, lo estaba sufriendo bastante. Y por eso decidí pausar, dejé de grabar el podcast porque dije, ¿desde qué lugar estoy grabando el podcast? Hice una pausa también un poco en lo que comparto en Substack, de lo que escribo. Es como ver qué quiero escribir, y quiero volver a conectar con las cosas que me gustan a mí y salirme de querer la productividad, de querer la estrellita en la frente, de querer el resultado, de querer cumplir los KPIs que yo puse de mí para mí, y de la preocupación por el dinero. Como que al final todo, o sea, se los cuento como puntos separados, pero al final todos estaban relacionados de alguna forma. Y esos fueron mis aprendizajes del año pasado, ¿no? El primero, que puedo disfrutar mi dinero y que es mejor, al menos para mí, estar agradecida, y cada vez que lo uso decir gracias, qué fortuna, qué rico, qué bonito que tengo dinero para pagar esto. Y el segundo, hacer mi identidad fuera de mi trabajo, fuera de mi profesión, y armar quién soy. Hacer este check-in conmigo de a ver qué te gusta de ti, qué no te gusta de ti, a dónde quieres ir, cómo te quieres sentir, cómo quieres que se vean tus días, y el quién eres, quién quieres ser, ¿no? Y sin ponerme una nueva máscara o un nuevo sombrero, ¿no? Como ok, ¿quién soy fuera de mi profesión? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué aporto a la vida? ¿Qué aporto a mi vida? Y empezar a disfrutar el camino que estoy armando desde la calma, y inventarme esta productividad en calma, y entender que a lo mejor para mí un momento de inspiración en el que escribo algo, para mí es una acción. Y aunque no lo publique de inmediato y lo publique 2 días después o una semana después, y aunque ese publicarlo no me genere nada porque es gratis, yo estoy trabajando y es parte de mi trabajo, y lo hago porque lo disfruto, ¿no? Como que para mí eso es hacer en calma y no forzar a mi creatividad, a mi inspiración, pues sí, a esta conexión que tengo conmigo, que encontrarme y dejarme ser ha sido algo que me ha costado y que ha sido muy lindo. Y creo que un pilón que les daría fue como de esta parte de la depresión, pedir ayuda en algún momento en el que sientes que el piso se te mueve un poquito más de lo que tú estás pudiendo sostener. Es como, ok, esto es más grande que yo, puedo pedir ayuda y está bien. Y ya, aquí la voy a dejar. Nada más les voy a dar la tarea de hoy, que la tarea de hoy es: si sientes que hay algo más grande que tú en este momento de tu vida,
pide ayuda, tú sabes la ayuda que necesitas, a tus papás, a tus hermanos, a tus amigos, a un terapeuta, y haz una lista, como que tómate este tiempo, que eso es lo que yo hice y lo que he estado procurando hacer una vez al mes conmigo misma, que es este check-in contigo de quién eres, en qué lugar estás, qué estás haciendo por ti, qué cosas no tienes y te quejas porque no las tienes, pero cómo puedes hacer para meterlas en tu vida un poquito más, y qué cosas de las que tienes ya te están jodiendo un poco la espalda y las necesitas soltar. Y con cosas puede ser personas, relaciones, lugares, momentos, cosas físicas, sí, todo. Y si hay algo que te dé culpa dejar, como esto que les decía que a mí me dio culpa dejar lo conocido, dejar algo que algún día quise por cumplir otros sueños, si hay algo que te da culpa, escribe también como ¿por qué me da culpa esto? ¿Por qué me da culpa decir un día quise algo, subir al escalón número 5 y ya lo logré, pero me está dando culpa dejarlo para subir al escalón número 6 o para subir al escalón número 7? Entonces pueden escribir de eso. Si alguien en algún momento quiere acompañamiento, yo les puedo dar acompañamiento, ya sea de negocios, con sesiones de escritura, con sesiones 1 a 1, de tapping también. Ahora sí, hasta aquí lo voy a dejar. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. Espero que hayan disfrutado este episodio. Si hacen los ejercicios, me cuentan. Si les gustó este episodio, denle like, dejen un comentario, una carita, un emoji, un algo. Compártanlo para que más personas se puedan encontrar con este episodio, con este podcast. Gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Bye.